Julio César Valentín, presidente del Partido Justicia Social. Hoy hablamos de alianzas políticas de cara a las elecciones del 2024. Buenas noches, Julio César, ¿cómo está? Buenas noches, Yulisa, qué honor estar aquí, mi admiración. Gracias, el gusto es mío. De ese discurso al discurso anterior del Partido de la Liberación Dominicana, que era el partido que había movido las masas, mejorado la situación económica del país y que le había cambiado la vida a millones de dominicanos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el PLD hizo grandes cambios. Hubo temas que en su momento nosotros formulamos críticas dentro de la organización. Estimo que hay programas como las visitas sorpresas, el 4% para la educación, que el presidente Medina cumplió con ese acuerdo, con las distintas organizaciones sociales que promovían la coalición por una educación digna. Entiendo, y lo dije en el comité político del PLD, lo expreso en un libro que publiqué, que un partido fundado por Juan Bosch, cuyo líder de Bosch era Eugenio María de Hostos, el padre de la educación dominicana, y que era un maestro, que su sucesor, el doctor Leonel Fernández, era un intelectual en plenitud de ejercicio, siendo gobernante, que tenía un centro de pensamiento, un centro educativo. No era razonable que, habiendo crecimiento económico, al mismo tiempo tuviéramos la más baja inversión del Producto Interno Bruto en educación, ¿verdad? La más baja inversión en proporción al Producto Interno Bruto. Esa formulación crítica la hice dentro del comité político. Por eso me decían, tú apoyas el movimiento 4%. Yo, no es apoyar, es entender por qué la gente se enoja, por qué la gente marcha. Mis posiciones con las tres causales, mis posiciones con Palestina, con el derecho del pueblo y el reconocimiento del Estado palestino, lo planteaba en el PLD, como lo planteo en cualquier pacto. Mi identificación y la de que los que salimos del PLD y los que entraron de otras organizaciones de izquierda, del movimiento social, religioso, hoy estamos en una posición política, creamos una nueva organización política y reconocemos también los avances que ha hecho el presidente Luis Abinader en distintos ámbitos y, como dije en el discurso, como cualquier actividad humana, se ha avanzado en muchos aspectos y los presidentes dominicanos en general han intentado echar a avanzar el país. Pero apreciamos un líder o un presidente que está lejos de populismo y de extremismo, que da certidumbre a la marcha del país. Pero abogamos en esa alianza y reclamamos que ese crecimiento económico de la cual hablaba Leonel, de la cual hablaba Danilo, de la cual habla el presidente Abinader, debe ir hacia una ruta de mayor inclusión y de mayor equidad en la distribución de las riquezas nacionales. Es decir, esa retórica, ese comportamiento nuestro en el quehacer político, nuestra identificación preferente con los sectores populares, con los sectores vulnerables y vulnerabilizados de la sociedad, es decir, ese compromiso con la inclusión y con la no discriminación de ningún tipo no cambiará en ningún escenario. Donde quiera que esté yo y que esté un o una militante de Justicia Social JS, debe tener bien claro que nuestro compromiso es prioritariamente con eso. Y vamos a una alianza con el derecho de visibilizarnos y de visibilizar nuestra opción preferente con los sujetos sociales más desprotegidos de la sociedad dominicana. ¿Por qué se va del PLD? Nos fuimos del PLD, lo expliqué en una carta larga. Entendía que la coalición dominante, que terminó haciendo prevalecer la candidatura de una persona que quizá en lo grande no se ve en lo pequeño, no era coincidente con nuestra forma de hacer política, con nuestro proceder. Y entendemos que en el caso de quienes nos acompañaron, abogamos por un ejercicio de la política tolerante, un ejercicio de la política que apele y reclame pluralidad y, naturalmente, que los liderazgos sean lo suficientemente humildes para que cuando uno formula algún tipo de argumentación no se vea como un obstáculo. Y como lo hice, por ejemplo, en esa experiencia con el gobierno del presidente Leonel Fernández, digo, pero ¿cómo es que un presidente que tiene un think tank no aumenta, aunque sea un poco, y no sacrifica un poco las obras públicas?
así como saludé la decisión de Danilo, pero tampoco voy a estar de acuerdo con el trato insultante que se le dio a Miriam Germán en una entrevista. Entonces, a una mujer, o que se conforme un órgano constitucional o un órgano de relevancia constitucional con desequilibrio en la participación de la mujer. ¿Por qué no renunció en ese momento? No era un momento donde a mí se me respetaba, no se me, ni se nos trataba con pronunciamientos insultantes o excluyentes. ¿Y qué ha pasado entonces recientemente que el Partido de la Liberación Dominicana que propiciara la salida suya y de otras personas importantes de cierto nivel? Inclusive ha habido renuncias de un equipo de campaña que parecía fuerte y personas que han tenido una trayectoria importante como usted dentro de ese partido y que dicen que también hay intolerancia. Bueno, es que nosotros no queremos hablar de eso porque ya dijimos las razones de la salida. Pero es imposible ante una pregunta suya, que es una profesional aguda, brillante, no responderle o no intentar responderle. Pero cuando partimos, algunas de esas personas que luego salieron dijeron, no entendemos que Valentín saliera. Pero cuando fueron viendo microscópicamente en la proximidad de la realidad, tuvieron que decir, al parecer Valentín, sus alcaldes, sus correligionarios en el espacio de Santiago del país, al parecer, vieron cosas que nadie era capaz de ver o que no se quería ver. O digámoslo más claro, hubo sectores de la coalición dominante del partido que prefirió apoyar un candidato que algunas personas advirtieron, algunas singularidades, para que no se fuera a la fuerza del pueblo. Lo respaldaron, lo auspiciaron y lo financiaron. Y la realidad con el tiempo nos dijo que el problema no era Valentín y los 7 alcaldes que salieron, porque luego salieron 2 alcaldes que acompañaron al hoy candidato. Y luego salieron otros líderes y otras lideresas que habían apoyado en la interna. Pero cuando en el día a día tú identificas cuestiones que yo había denunciado dentro del PLD, del proceder de algunas personas, pues definitivamente se dieron cuenta que no era un capricho de Valentín, que no era un tal resentimiento, jamás. Sencillamente es un derecho personal o colectivo de quienes salimos de la organización a, si entendemos que ha terminado el ciclo histórico o ha terminado las razones que nos mantenían en el PLD. Yo siempre hablaba en el PLD de tratar de reivindicar o defender la reputación histórica y colectiva de esa organización. Pero las salidas han sido masivas y no le he propiciado yo. Nosotros salimos y pronosticamos, ojalá que puedan crecer. No queremos ser parte de ese episodio. Como un derecho personal, sin ningún tipo de ataque, sin ningún tipo de insulto o descalificación. Cada quien tiene el derecho a elegir. Nosotros elegimos formar un nuevo sujeto político, una nueva entidad política con su propia identidad y con el derecho a establecer pactos o alianzas con quienes entendemos que puede contribuir a que nosotros nos visibilicemos, crezcamos y naturalmente sacar un número determinado de votos, pero también preservar los alcaldes, regidores, diputados que hoy nos acompañan en esta travesía de un nuevo partido con una identidad democrática, popular, alternativa, progresista, ecologista y feminista. ¿De qué tamaño es la salida de Julio César Valentín para el PLD? ¿Cuántos diputados, cuántos alcaldes, cuánta gente le acompaña? Salieron 10 alcaldes, una treintena de regidores, pero se han ido sumando más alcaldes, exalcaldes, diputados, miembros del Comité Central. Todas las semanas sale una persona o varias del Comité Central. ¿Y se va para Justicia Social? Una parte para Justicia Social, otra parte se va a su casa, otra parte se va a Opción Democrática, otra Alianza País, otra forma un movimiento local para apoyar a algún alcalde, para presentarse alcalde. Otros se van a la Fuerza del Pueblo, otros se van al PRM. Es decir, el síntoma
no está en la sábana, está en la enfermedad. El síntoma o la problemática no era Valentín. Y por tanto Valentín, cuando sale y lanza un manifiesto al país, dice, salimos del PLD, pero no para pugnar contra el PLD, sino para promover nuestro derecho a crear una plataforma en la que sintamos que podamos expresar nuestras identidades y la defensa de nuestros credos, la defensa de los sujetos sociales que defendemos, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Por ejemplo, el pacto no es un simple pacto, es también un reclamo del presidente Abinader, que están en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que exista equilibrio en la designación. Dijimos, vamos a ser unos aliados consecuentes, pero no sumisos. Seremos reflexivos, seremos críticos, porque la criticidad y la irreflexión conduce al cretinismo, a la sumisión, y eso no produce cambios. Si bien nosotros lo que procuramos es convertirnos en una organización donde tengamos poder para tratar de mejorar la vida de la gente, tocar la piel de los más humildes, promover esa igualdad de derechos entre mujeres y hombres, esa igualdad de remuneraciones de la que habla la Constitución que nosotros propusimos, reivindicando la Constitución de Juan Bosch de 1963, sobre la cual publicamos un libro, se convierta en algo concreto, porque todavía hay barreras, obstáculos que impiden que se concretice esa igualdad de remuneración, pero también esa igualdad de derecho al acceso a los espacios laborales, pero también a los espacios institucionales de toma de decisión, a los espacios de relevancia, para que la mujer, en su derecho, en una sociedad donde todavía existe la tara de la discriminación, no contra ella, sino con bastantes sujetos que nosotros lo mencionamos uno a uno, sin temor, porque después de todo, lo que vale es usted defender lo que usted cree, no importa en qué escenario y con quién usted concurra coyuntural o tácticamente en un propósito determinado en materia electoral. ¿Usted será el senador por Santiago, por la coalición del PRM y Justicia Social? No, nosotros salimos y en mi caso como coordinador de la organización entiendo que debo dedicar mi tiempo a recorrer el país. Coordinador de Justicia Social, no presidente. Bueno, yo me llamo coordinador. Los estatutos hablan de presidente. Yo prefiero un nombre menos asociado a la verticalidad. Pero las organizaciones son colectivas y el nombre que le pusieron es presidente. A mí me gusta más la palabra secretario general, primer secretario, como aquellos viejos partidos socialdemócratas. Usted tiene un aire como de parlamentario europeo. Sí, esa viene siendo más o menos su influencia. Más asiático. Más asiático. Sí, no, en Asia le llaman primer secretario o secretario general. Pero los partidos de izquierda, Asia, partidos socialdemócratas, sí, partidos socialistas, incluyendo los partidos comunistas, incluso los partidos de la democracia cristiana de izquierda de Europa, como la italiana, la francesa, la alemana, que sufrieron también los embates del nazismo y del fascismo, al igual que los comunistas, los católicos, críticos, los marxistas en sentido general, pero sobre todo los defensores de la clase obrera. Cuando usted habla de que tuvo que salir de un partido por diferentes temas que ya ha mencionado, que los menciona pero de una manera tal vez más escueta en su carta, porque entiendo que quería ser contundente pero tampoco causar una necesidad de estallido, porque quería irse por una puerta grande, entiendo. Sí, y no invité a nadie a que saliera del PLD. No, pero no había que invitarle. Una gente que tiene seguidores, los seguidores le van atrás. Sí, bueno, se dijo que nosotros no fuimos solos, que no nos llevábamos a nadie y que era un capricho. Sin embargo, si usted cuenta desde mi salida el 9 de noviembre, resulta que un partido con un conductor competente, un dirigente y líder político capaz, como Danilo Medina, porque yo no soy mediocre, no ha podido controlar el éxodo. No es verdad que un éxodo se da por los inventos o las leyendas urbanas que se creen. No. El éxodo se da en una organización cuando la gente no siente la fe, la identidad. Entonces, le digo a usted una cosa.
Cuando Danilo Medina quedó en segundo lugar por los votos de la alianza, pero empató el Partido Reformista con un Balaguer en silla de ruedas, nadie, un solo miembro del PLD no salió. ¿Por qué? Porque creíamos en la dirección, creíamos en la reputación, creíamos en lo que le llamábamos los romanos la autoritas, la autoridad. Había un proyecto. Pero los partidos cuando perdimos en el 94... Se manejaban con otra mística en el pasado. No. La modernidad le ha cambiado la ideología. No, es la misma mística. Han cambiado las retóricas y han cambiado algunas cosas, algunas flexibilidades. Por ejemplo, yo no creía en ese partido grande de un partido de supuestos 2,5 millones de miembros, como tampoco creo en el PRM que dice tener 3 millones, ese Partido Reformista 2 millones y termina sacando mucho menos votos. No, nosotros pretendemos ser una organización racionalmente de cuadros profesionales, pero con incidencia electoral. ¿Una élite política? No una élite, pero sí una organización más pequeña, porque yo entiendo que la actividad política es para profesionales de la política. No es verdad que todo el que aparezca borracho, que es un derecho usted emborracharse, yo lo hago borracho, cuando armado, puedo, bebido, esas cosas estén en los espacios de dirección de los partidos. Yo no estoy de acuerdo con esa modalidad y fui crítico en el PLD, tanto que en un momento yo citaba a Gramsci, Antonio Gramsci, el líder izquierdista italiano que fue prisionero del fascismo, y le decía, es que yo no creo en un partido, ¿cómo es posible que digamos que tenemos 2,5 millones y no saneamos ese padrón? ¿Cómo usted me dice que, por ejemplo, en estos días criticaban que en el padrón del PLD apareció Danilo, del PRM, pero en el PLD de Santiago aparecía mi hermano que era del PRD, aparecía Jaime Tomás, que era el presidente de la Junta, el responsable de la Junta Electoral de Santiago y periodista, aparecía el monseñor de la Rosa y Carpio, aparecía Agripino Núñez Collado, porque alguien lo introdujo. Bueno, la Junta Central Electoral le ha dado respuesta a eso, ha dicho que no hay un padrón limpio de ningún partido, que no, sino que todos los partidos usan el padrón general de la Junta Central Electoral. ¿Usted va a ser un partido con un padrón limpio, íntegro, propio, donde solamente esté la gente que se inscriba? Es nuestra aunque eso aspiración. Sea un padrón chiquito. Preferimos un padrón pequeño y resultados electorales efectivamente consecuentes con nuestros propósitos. Leonel Fernández ya no es su líder. Lo fue durante mucho tiempo. Inclusive decían que usted lo imitaba. Era el líder del PLD y por tanto fue el líder nuestro. Pero yo nunca creí en la sobreexaltación de la figura a los individuos. Una cosa es tú reconocer, sigo reconociendo el talento del presidente Fernández. Teníamos desencuentros estando dentro del partido. ¿Lo admiraba? Sí, todavía le admiro. Todavía le admiro. ¿Y a Danilo lo admiraba? Le admiro también. ¿Y a Hipólito? Lo respeto, al presidente Mejía es mi amigo. Fui vocero del PLD en el gobierno del presidente Mejía y tuve que hacer pronunciamientos muy fuertes contra la política económica, contra algunas políticas públicas, pero hoy tenemos una gran amistad. Ayer coincidimos en un café en Punto Italia y hablábamos del respeto que siento por su familia, por su nieto, por su hija. Le comentaba incluso que he ido más al Ayuntamiento del Distrito Nacional que al distrito que el de Santiago. Paradójicamente. Paradójicamente, porque cuando plantea un problema crítico y ella me escucha, eso está bien. Claro. Si lo plantea un alcalde de mi partido y no me escucha, no creo que está bien. Si somos del mismo partido. Entonces, compañeros son los que siguen la misma causa, quienes se acompañan en la misma causa. Y le digo que Hipólito Mejía fue vocero. Y me buscaron de vocero porque necesitaban una gente punzante que pusiera a ser firme y que no eso doblegara. Sin embargo, ¿por qué somos amigos? Porque nunca le insulté, porque nunca le descalifiqué y porque nunca recurrí a la bajeza de utilizar la falsedad. Como suele utilizarse hoy en las redes sociales que aportan tanto, pero permiten que personas irresponsables y cobardes se oculten en una falsa identidad y traten de destrozar la integridad de los demás.
pero ataca a quien puede, no quien quiere. Entonces, eso sucedía estando yo en el PLD y lo toleramos hasta un momento. Que utilizaban cuentas falsas para atacar nuestras posiciones y a nuestra persona, a nuestra integridad personal. Matando desde adentro. Sí, pero eso me parece que es propio del miedo, de la ignorancia, de la carencia de juicio, de identidad, de metas, pero sobre todo la carencia, lo que yo le llamo indigencia moral, intelectual y humana. Son palabras muy fuertes esas. Sí. Y la gente se la puede atribuir al actual candidato de ese partido, que es Abel Martínez. La gente es libre de interpretar lo que quiera. Con el tiempo la gente va identificando los actores políticos y hace responsable de los comportamientos. Yo no quiero detenerme en el pasado, sino colocar mi mirada en el futuro, en nuestra organización, en identificar las causas nacionales y globales que nos identifiquen, ese compromiso con la protección del medio ambiente, con implementar acciones de orientación y estatales para enfrentar los desafíos, digamos, de los fenómenos climáticos, del cambio climático, del calentamiento global, que es una realidad que está ahí, y aunque sectores políticos y de las élites económicas del mundo pretenden ignorar, tras un fin exageradamente economicista, la realidad es que está ahí y que está golpeando sobre todo a los países y a las personas más vulnerables. ¿Alguna admiración por Luis Abinader? ¿Alguna? ¿Admiración por Sí, Luis Abinader? Absolutamente. Lo admiro, es nuestro candidato. ¿Qué admira? Admiro su cercanía, su talante de gobernante y de líder distante de posiciones extremistas y populistas, de una persona capaz de resistir a las críticas, su proximidad, su capacidad de escuchar, incluyendo la crítica, esa cercanía, esa capacidad de responderle desde un regidor hasta un o una periodista que le ha criticado. Hay gente que bloquea. Que bloquea a quien le ha hecho una observación, quizás para que mejore algo. Intolerancia, le dice. Eso es intolerancia. Entonces, ese distanciamiento de la intolerancia, de la exclusión, del insulto, me parece que es bueno para el país. Económicamente creo que el país marcha bien, pero hay cuestiones que mejorar. En política, bueno, más inclusión, mejor distribución de las riquezas, seguir robusteciendo la matriz de energía verde, acelerar los pasos para eliminar el plástico de un solo uso. Todos son temas de la agenda progresista que no podemos dejar atrás. Tenemos que colocarnos un poco más adelante de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso del país, y no hacer como la Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea una serie de metas y objetivos a plazo determinado, pero quienes la promueven, entonces no quieren aplicarla porque no quieren pagar costos políticos inmediatos. En ese sentido, nosotros venimos a una alianza con esa persona por la que sentimos respeto porque nos respeta. Porque nos respeta, sencillamente. Y porque entendemos que tácticamente es una oportunidad para hacer crecer nuestra organización y la oportunidad también de defender los sujetos sociales que defendemos en nuestra declaración de principios. En los días que usted salió del Partido de la Liberación Dominicana, lo tildaron de socialista y que usted coqueteaba con un socialismo que estaba ocultado o disfrazado de democracia. ¿Eso es cierto? ¿Qué opina usted? Es que nuestra organización Justicia Social lo que propugna es por los valores históricos del socialismo. Usted sabe que el socialismo ahora tiene otras connotaciones. Hay varias connotaciones. A nivel de América Latina. Hay varias connotaciones. A mí particularmente me atrae bastante el modelo de los uruguayos, que han podido hacer convivir la libertad de empresa, las libertades públicas, con la capacidad de que el crecimiento apunte a mayor inversión y mayor inclusión y mejor distribución. Y que ese crecimiento económico ha sido
altamente sostenible, protector del medio ambiente y los recursos naturales. Me gusta ese modelo. Me gusta el modelo de Lula da Silva, que sacó 40 millones de la pobreza. Lo quisieron destrozar, pero cuando volvió le quitaron al poder. las ayudas sociales, volvieron a la pobreza. Bueno, el problema es no solo eso, sino que desmontaron no solo las ayudas, desmontaron una serie de mecanismos de protección y de incentivos, porque no solo fueron las empresas, no fue lo que volvieron a la pobreza, sino que quebraron centenares de miles de micro, medianas y grandes empresas por la orientación absurda de sus sucesores, Dicen que no tenían un lucha compromiso preferente con los humildes. Que eso lo hizo la lucha contra la corrupción. Bueno, si la lucha contra la corrupción va a ser un grupo de pobres, diga qué hicieron los hijos de Bolsonaro, de qué están acusados, de qué está acusado Temer, que fue quien destituyó a Dilma, una mujer íntegra, honesta. Pero me gusta el modelo chileno, donde distintas expresiones, desde la democracia cristiana, los partidos socialistas históricos de Allende, el Partido Comunista, el Partido Radical Socialdemócrata, los nuevos partidos de los movimientos sociales y estudiantiles como Revolución Democrática, entre otros y otras entidades sociales, intentan buenos gobiernos con Bachelet, ahora con Boris, con altas y bajas, pero no han alterado los derechos ciudadanos. Jamás Justicia Social va a aprobar. Lo que defendimos son los valores igualitarios, los valores de inclusión y no discriminación de esa escuela socialista. Ahora, del socialismo real no vamos a aprobar que a los intelectuales, a los académicos, a los periodistas se les repruebe o se les censure. Jamás. Entonces, con eso no estamos. Por eso intentamos combinar lo mejor del liberalismo político, las libertades y derechos, con un Estado robusto que sea capaz de organizar la economía de forma tal que exista una más equitativa distribución de la riqueza. Si a eso se le llama socialismo, yo le llamo eso justicia social. Lo que el Papa le llama que cuando hay justicia social hay inclusión y por tanto los pueblos tienden a ser más alegres y sus poblaciones más dignas por la dignificación del ser humano, de los y las dominicanas, de los habitantes de nuestro país, no importa su origen, que puedan vivir en libertad, pero sobre todo sin discriminación. Y aquí hay discriminación, que todavía hay que eliminar. ¿De qué tipo hay discriminación? Bueno, hay discriminación cuando en una farmacia yo veo que no llevan a una persona regordeta porque andan buscando modelos. O en una farmacia, por ejemplo, yo compro en una farmacia, ¿lo puedo mencionar? Yo compro en la farmacia Carol. He visto personas con discapacidad. He visto personas homosexuales. He visto lesbianas. He visto transexuales. Porque ellos no están dando un curso de su preferencia o su opción. Ellos están dando un servicio. Y si no están haciendo nada que altere, son seres humanos. Y como dice el Papa, solo Dios puede juzgar. Y Dios los ama a todos y a todas. Nos quedan 30 segundos y quiero que nos diga, a propósito de que ha visto la política desde el gobierno, desde la oposición, estando en su anterior partido, y ahora vuelve a estar mirando la política desde gobierno, pero desde la acera de enfrente de donde estaba. Quiero saber cuáles son los temas que entiende usted que van a dominar la campaña electoral del 2024. Aspiro a que sean los temas de los derechos de las mujeres, de los y las trabajadoras, de las mujeres del campo, de la juventud. En mi intervención, cuando anunciamos apoyo al presidente Abinader, le decía que cuando yo era senador logramos que Santiago, y esto es un reconocimiento a Ligia Amada, que está en la Fuerza del Pueblo, y a Alejandrina, que está en el PLD, Germán, que escucharon la demanda de los sectores estudiantiles de Santiago, porque un muchacho de un campo no podía acceder a una beca porque no tenía internet, porque tenía computadores, porque venía a la capital, era costoso. Entonces se llevaban más parte las becas de la capital. Llegaron a dar hasta el 10% proporcional a la población estudiantil de Santiago. Segundo, hicimos una alianza con el movimiento estudiantil de la UAS en Santiago. Segundo, le decía al presidente, ¿cómo es posible que yo vaya a Aruba, a San Martín, y ahí hablen español, hablen papiamento, hablen holandés, que es un lenguaje de colonia, de su origen colonial,
y en República Dominicana todavía estamos enseñando el verbo to be en las escuelas. ¿Cómo es posible que la escuela pública, que las becas a Estados Unidos o a Inglaterra o a Corea o a Canadá solo se han beneficiado en general las personas que van a los colegios de altos ingresos, que salen bilingües, y los muchachos de la escuela le ocupen 4 y 5 horas dándole clase de inglés, que lo que le enseña es el verbo to be, o en francés, que es? Eso es una estafa, es un golpe y es un pronunciamiento de las desigualdades. Entonces, el presidente, vamos a traer 1000 canadienses o 1000 españoles a enseñar matemáticas, vamos a traer 800 o 300 o 200 científicos y profesores de inglés que se consigue con cooperación y con presupuesto nuestro, y las mayores tecnologías para que los muchachos al 5º curso sepan hablar y leer perfectamente en inglés. Eso hará a las futuras generaciones, a los jóvenes, personas más dinámicas. Debe estar el tema de la independencia del Ministerio Público y la institucionalidad en los temas de campaña, y debe estar el tema de más energía verde, energía renovable. Hablé de la institucionalidad, pero sobre todo de la igualdad entre mujeres y hombres. Seguir tocando los puntos ahí. El costo de la canasta familiar, la situación de independencia o patriotismo con Haití y el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Le parece que estarán o no estarán? Debe estar el tema de la seguridad ciudadana, porque es un tema permanente, es un tema que nunca va a ceder. Cuando en los Estados Unidos hubo más inseguridad en el 80 que en el 2010, en cualquier ciudad. Sin embargo, en el 2010 la ciudadanía lo que evalúa es la inseguridad de ese momento. Por eso, lo más importante es seguir enfrentando las causas que generan inseguridad y, sobre todas las cosas, seguir promoviendo más patrullaje, más que valoro los incrementos sustantivos que ha hecho el presidente Abinader a los rasos, a los niveles bajos de la Policía Nacional, y naturalmente hay que seguir institucionalizando los controles externos para que se vigile el comportamiento de las autoridades policiales, pero también hay que robustecer la eliminación de discrecionalidades para los ascensos y para la incorporación y reclutamiento de policía. Todos esos son temas. El tema, me dijiste, de la seguridad y el de la canasta familiar, fundamental. Este o cualquier gobierno deben hacer esfuerzos para que el tema de la canasta familiar no sea un tema que estremezca los ingresos de la familia. Por eso valoro también que se hayan continuado con políticas como las tandas extendidas, que les reconozco al gobierno del presidente Medina, porque tú venir con un discurso contra todo lo que pasó, no. Lo que pasó mal, que lo evalúen otros. El tema, yo creo que lo bueno que se hizo hay que continuar y robustecerlo. Ahora, lo malo, que se critique y que resuelva, como el tema institucional, que ahí tuvimos algunas debilidades, y siempre lo dije dentro del partido, lo dijo Temito Clemontaz, y lo decíamos dentro del comité político o en cualquier escenario. Señor Valentín, ya para despedirnos, quiero preguntarle si usted ha pensado en algún momento, o si en el futuro cercano Abel Martínez no fuera el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, ¿haría una alianza con ese partido o volvería? Lo más importante es la alianza actual, ver los frutos que nos produzcan. Si nosotros como organización política no alcanzamos un porcentaje razonable, no nos vamos a prestar al modelo de ser un partido minúsculo, que no tiene nada de ser minúsculo, pero no creo en el modelo de partido político emergente que tiene 50 años emergiendo. Y se pacta con este gobierno, después con este partido, con este gobierno, con este gobierno. Yo creo en el modelo siguiente. Ustedes sacar al menos un 1, un 2 o un 2.5, que es la media de América Latina. Si usted, aunque saque un diputado o saque un regidor, no obtuvo el 2%, usted debe desaparecer. Fuera. Pero yo lo digo desde ahora, es un reto, es un desafío, y no nos vamos a prestar a eso. Queremos ser una organización con identidad propia, no importa si pactemos o no. El futuro es impredecible. Nosotros lo que pretendemos es ser una organización decisiva en el ejercicio de la política.
y que ese ejercicio sea verdaderamente alternativo, no importa con quién vayamos pactando, que nuestra identidad, nuestros relatos y nuestras creencias puedan ser visibilizadas y expresadas con total libertad. Y si estamos en algún espacio, desde una alcaldía que hoy tenemos, tendremos más, porque llevamos cerca de 20 alcaldes en la alianza, debemos tener claro que tienen que trabajar por igualdad de género, que tienen que trabajar por la protección ambiental, que deben reducir el plástico considerablemente y que deben reforestar. Y que cada ayuntamiento que tenga justicia social debe iluminarse con energía verde. Con energía verde, y que los edificios u obras que se vayan a construir en sus demarcaciones tengan una reducción de los arbitrios, siempre y cuando la iluminación exterior y las áreas comunes tengan energía verde. Nosotros tenemos muy claro nuestros presupuestos ideológicos y programáticos, y por eso vamos a la política a tratar de decir: en esto creemos, esto hacemos. Y en esto no creemos. En esto no creemos. Gracias a Julio César Valentín, presidente, como él dice, coordinador del Partido Justicia Social. Gracias, ha sido un placer tenerlo. Gracias, Yolisa, muy amable.